Ciao ragazzi, bienvenidos a Dupla Calcio. Somos Javier y Andrés y bueno, acá simplemente vamos a conversar un poco del tema que más nos gusta hablar, de la Serie A, del calcio, de los jugadores, de fichajes, de análisis y del amor grandísimo que le tenemos a Italia. En este programa en particular vamos a hablar sobre todo de los fichajes top candentes del calciomercato italiano. Vamos a ver los entrenadores y los jugadores que están revolucionando toda la Serie A, ¿verdad, Javi? Así es, Andrés. Y bueno, para empezar con el primer fichaje que quisiéramos hablar, el cual sería el fichaje de De Bruyne al Napoli. Bueno, es un fichaje que la verdad es muy llamativo en este verano por el tema de, bueno, todos sabemos quién es De Bruyne, ¿no? Ya sabemos lo que hizo en el City, todos los títulos que ha ganado, pues a nivel colectivo lo ha ganado todo, incluyendo un triplete. Y bueno, es una de las figuras más icónicas del City de Guardiola. Y que lo haya fichado el Napoli justo ahora que es campeón de Italia y que tiene un proyecto tan armado y tan consolidado con Conte, la verdad que está en un contexto ideal para triunfar en el Napoli. Sí, definitivamente que creo que va a ser un jugador súper interesante de ver y más sobre todo, como acabas de decir, en el contexto de la Serie A, que quién se lo iba a imaginar. Luego pasamos a otro, el fichaje bombas que se puede decir del mercado. Nada más y nada menos que Luka Modric se une al equipo de su niñez, muchos dirían, el AC Milán. Pues resulta que Modric deja el conjunto blanco y decide unirse al AC Milán para, pues bueno, a lo mejor cambiar un poco la tendencia que ya veníamos diciendo del Milan, que no estaba siendo tan positiva como estábamos viendo en las últimas temporadas. ¿Qué decir de Modric, Javi? Lo ha ganado absolutamente todo. Es un jugador que tiene 6 Champions, que ha sido el jugador figura de Real Madrid en muchas diversas ocasiones y que aún con 39 años sigue siendo un jugador completamente determinante. Sí, Andrés, totalmente de acuerdo. La verdad que Modric, con la edad que tiene, es increíble cómo sigue jugando al fútbol. Y es increíble que con la edad que tiene, un equipo como el Milan lo haya fichado. Y bueno, eso te dice mucho de qué tipo de jugador es y lo que puede aportar sobre todo en ese vestuario, sobre todo en cuanto a tema de mentalidad ganadora, ¿no? Mucho más allá de lo que puede aportar en el campo, ¿no? Y además, el hecho de que él haya decidido bajarse su salario a cobrar en torno a 5 millones de euros por una temporada con opción a otra, la verdad que es una cosa que de verdad llama mucho la atención y habla muy bien de Luka Modric cuando se podía haber decidido ir a un equipo árabe. Así es, Andrés. La verdad que es uno de los mejores fichajes del verano sin ninguna duda. Y bueno, yendo al siguiente fichaje que nos gustaría comentar, que sería el de Jonathan David a la Juventus de Turín. Jonathan David es un jugador que fue muy referente en el Lille en estos últimos años, sobre todo en esta última temporada. Sí, muchos clubes estaban detrás de él, incluido el Barcelona, el Manchester United, el Bayern Múnich, muchos top equipos europeos que lo querían y al final terminó yendo a la Juventus de Turín y yo creo que es un fichaje que tiene muy buena pinta si la Juventus, si el proyecto de la Juventus lo acoge bien, ¿no? Como deberían acogerlo. Sí, además que creo que es importante mencionar que va a percibir uno de los salarios más elevados para un delantero en la Serie A, sería en torno a los 6 millones de euros netos más 2 en bonus, que es un salario relativamente elevado para, digamos, el calcio en general. Pero bueno, vamos a ver cómo le termina pasando. Y ahora, ya finalizando con los fichajes, ahora vamos a hablar de la parte triste de la historia. Vamos a hablar de las salidas de los jugadores que dejan el calcio, comenzando con nada más y nada menos con el capitano, Theo Hernández, que deja el Milan después de 6 temporadas, siendo la capitán, estrella, figura, revolucionó todo lo que fue el lateral izquierdo y prácticamente reinventó esa posición en Italia, donde nos enamoró. ¿Qué decir de ese jugador? De que, bueno, decide irse para la Liga Árabe, por desgracia, pero donde va a percibir un salario que cuadruplica lo que ya ganaba, va a ganar en torno a los 20 millones de euros y además va a dejar una muy buena suma de dinero al club rosonero, que se dice que es en torno a los 34 millones de euros. Por ende, la verdad que tiene muy buena pinta. Correcto, Andrés. Así es, sí, definitivamente tiene muy buena pinta pues lo que va a dejar. Pero bueno, vamos a la siguiente salida, que sería la de Reinders al Manchester City. Reinders es un jugador que en el Milan tuvo un perfil muy parecido al de Kevin De Bruyne. De hecho, por eso el City lo ficha, porque se supone que va a ser el futuro Kevin De Bruyne o el reemplazo de Kevin De Bruyne.
fundamental, una pieza fundamental para el estilo de juego que le gusta implementar a Guardiola. Y bueno, la verdad que va a estar muy interesante ver cómo se desenvuelve en este nuevo ciclo del City, sobre todo, porque el City está empezando un nuevo ciclo del cual el otro ya lo está cerrando, y bueno, va a estar muy interesante verlo. Vamos a estar. Sí, además que también tenemos que añadir de que el Milan se vio un poco forzado y prácticamente fue una oferta irrechazable del City, que estamos hablando de que le ofreció 70 millones de euros al Milan, de que digamos que esas magnitudes de dinero hoy en día en la Serie A son prácticamente irrechazables para la mayoría de los clubes italianos. Pero bueno, pasando a, digamos, otro de los jugadores que más lamentamos la salida, es nada más y nada menos que de Víctor Osimhen, que al final, después de que sonaba para irse a la Juve, para irse al Hilal o irse al fútbol árabe directamente, pues no. Al final, el equipo turco Galatasaray fue quien terminó desembolsando su récord histórico de toda la liga, gastando en torno a los 75 millones de euros para hacerse con los servicios del nigeriano. ¿Qué cabe decir de Víctor Osimhen? Se puede decir que es el mejor medio delantero de los últimos 5 años, Javi. Sin ninguna duda. Osimhen lo hemos escuchado por todos lados en los últimos años. Ha sido pieza clave en este nuevo Napoli tan exitoso, que ha ganado 2 Serie A, 2 ligas en los últimos 3 años, lo cual dice muchísimo de en qué tipo de proyecto ha estado y lo que ha aportado en esos proyectos. Y bueno, la verdad que sí, es una salida bastante triste para la Serie A. Y simplemente para dejar un dato para ver lo grave que es, en 41 partidos metió 37 goles y 7 asistencias. O sea, estamos hablando de más de un gol o participación de gol por partido. Es una barbaridad lo que estamos hablando. Pero bueno, es una pérdida de bastante gol. Sí, es una pérdida bastante fuerte para el fútbol italiano. Y bueno, por último de salidas, nos gustaría hablar de Retegui. Retegui, que se va al Kasayay. Katsaya. No sé muy bien cómo se pronuncia el nombre de ese club, la verdad, está un poco complicado. Así que bueno, perdón si no lo estoy pronunciando bien, pero es un poco complicado pronunciarlo. Bueno, Retegui fue el capo canonieri esta última temporada 24-25, máximo goleador de la Serie A. Así que bueno, fue el jugador que rompió de hecho un récord en el Atalanta, en ser el jugador del Atalanta que más goles marcó en una sola temporada. Así que bueno, ya por ahí se van haciendo una idea de qué tipo de jugador está perdiendo el fútbol italiano y el Atalanta, nada más y nada menos que al máximo goleador del campeonato. Y no solo eso, sino que estamos hablando de que Italia pierde su referente para los próximos años, ya que así había sido, como bien dijiste, el máximo goleador y digamos la referencia para el fútbol italiano, digamos, en estos momentos. Pero bueno, con esto podemos decir que finalizamos con los fichajes de los jugadores, pero el campeonato italiano ha estado tan interesante y este mercado que no han sido solo los jugadores los que han tenido el protagonismo, sino que también estamos hablando de los entrenadores. También hay mucho movimiento con el tema de entrenadores. Equipos que a lo mejor tú jamás habías pensado, como puede ser el subcampeón de Italia, que para comenzar, hablamos de que Cristian Chivu, antiguo entrenador del Parma, que hizo una hazaña increíble, obteniendo resultados muy importantes en la temporada pasada, ganándole a la Juventus, ganándole al Atalanta, en las últimas jornadas, salvando a un Parma que estaba a punto de descender, es una hazaña verdaderamente histórica, Javi. Lo único que sí hay que tener en consideración es que llega en un contexto de un Inter que, si bien viene de ganarlo absolutamente todo o llegar muy lejos en todas estas competiciones, llega un equipo que está viejo, un fin de ciclo y un inicio de un nuevo ciclo, y un entrenador que no tenga tanta experiencia pues puede verse perjudicado por ello. Y por ello también creo que eso justifica el gasto que van a hacer, que va a tener un contrato de en torno a 2,5 millones de euros anuales en un proyecto de 2 años. O sea, quieren tantear un poco la situación. No sé qué te parece. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que es una apuesta muy arriesgada de parte del Inter, porque vienen de un proyecto que no les fue mal, les fue bastante bien, pero sí es verdad que esta última temporada se quedaron a las puertas de todo, básicamente. Se quedaron a las puertas de todo, y ahora que entre este nuevo entrenador en este fin de ciclo, sí me parece que es muy, muy arriesgado, pero bueno, quién sabe. El fútbol es muy cambiante, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con el siguiente fichaje muy interesante de un entrenador, que sería el de
Allegri. Allegri ha fichado por el AC Milan. Allegri, que ya sabemos que tuvo un pasado en el Milan, un pasado bastante exitoso podríamos decir, pero sobre todo el pasado que tiene Allegri como uno de los entrenadores más laureados del fútbol italiano, habiendo ganado 5 Serie A consecutivas en la Juventus y el máximo ganador de Copa Italia, Supercopas, a nivel nacional lo ha ganado todo múltiples veces. Y bueno, es un entrenador con un estilo de juego muy efectivo, no muy vistoso, eso es la parte negativa, no es muy vistoso, pero es muy efectivo y de hecho le llaman el cortomuso por eso, correcto Andrés, ¿no? Sí, le llaman sí, el cortomuso por ello. Sí. Y bueno, a ver qué tal. Sí es verdad que la Juventus no salió de la mejor manera en este último tramo, ya que ganó la Copa Italia y el día siguiente, por problemas de la directiva, terminó saliendo un poco muy rápido, podríamos decir de alguna manera. Pero bueno, a ver qué tal, ¿no? No, yo creo que va a ser algo muy bonito porque justamente se presenta un contexto desafiante, pero a la misma vez, pues oye, yo creo que Allegri, yo no sé tú, pero a mí me apasiona muchísimo porque aparte es un personaje muy carismático. Entonces creo que es súper interesante y creo que, oye, mira, no necesita más currículum, es probablemente el mejor entrenador de la historia de la Serie A. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya sabiendo y hablando de veteranos de la Serie A, pues pasamos al siguiente fichaje. Hablamos del conjunto Viola de la Fiorentina, que se hizo otra vez con el servicio de Stefano Pioli. No sé si te recuerdas, el campeón de Italia con el Milan hace unos par de años, que la verdad hizo una hazaña histórica y llega por el Milan con un contrato de un proyecto, digamos, relativamente longevo de 3 años, en donde va a percibir en torno a los 3-4 millones de euros, lo cual no es muy elevado para la trayectoria que tiene Stefano Pioli y simplemente, personalmente, es un proyecto que a mí me fascina, porque estamos hablando de un proyecto que ha ganado cosas, ha llegado muy lejos con 2 finales de Conference League y que simplemente puede mejorar, porque estamos diciendo de que cuenta con jugadores que se están siendo destacados completamente en la Serie A, como es el caso de Moiskin, como es Gudmundsson o como es el veterano arquero español David De Gea. Totalmente de acuerdo. Pioli ganó un Scudetto maravilloso con el Milan, un Scudetto brillante y los llevó a semifinales de Champions League también. La verdad que es un entrenador también con mucha experiencia y yo creo que le puede aportar a esta Fiorentina pues esa madurez y esa cabeza que necesitan mucho la Fiore para dar ese paso adelante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, yendo al último fichaje de entrenador, que sería el de Gasperini fichando por la Roma. Gasperini, bueno, ¿qué podemos decir de Gasperini? Es uno de los mejores entrenadores del fútbol italiano en los últimos años. A nivel de juego, un juego muy ofensivo, muy valiente, muy vistoso, con una identidad muy consolidada y mantenida en el tiempo. Le ha sacado el rendimiento a todos sus jugadores, pues, o casi todos. Y bueno, ya ha ganado en una Europa League, ha llegado a semifinales, cuartos, finales de Champions, siempre ha quedado entre los 4 primeros de la Serie A. Y bueno, es un entrenador que no tengo ninguna duda de que le va a sacar el máximo a la Roma y estoy seguro que tanto a nivel de juego como de resultados lo va a conseguir todo. Además que personalmente es un entrenador que a ambos nos encanta su manera de juego y creemos que el trabajo que hizo en la Atalanta fue verdaderamente fantástico. Pero bueno, ya una vez finalizado con esto, pues les agradecemos el video y bueno, y queríamos hacerles esta pregunta. ¿Quién es una apuesta arriesgada y quién creen que la va a romper? A nivel de entrenadores y a nivel de jugadores. ¿Quién es arriesgado y quién la va a romper? Y acá, personalmente, ya que nosotros también queremos que el público participe, pero nosotros también damos nuestra opinión, nosotros pensamos que Kibu, en la parte del entrenador, creo que es la apuesta más arriesgada por el hecho de la poca experiencia y por el contexto en el que se encuentra. Y la que estamos seguros de que la va a romper o tiene altas probabilidades es Gasperini, porque ya lo ha demostrado con la Atalanta y simplemente va a un proyecto con mayor proyección y mayor capital. La verdad que estamos bastante seguros. Y en cuanto a los jugadores, pues el perfil y digamos que el jugador que estamos 100% seguros que lo va a romper en todos los sentidos es Kevin De Bruyne. Estamos hablando de probablemente el mejor mediocampista de los últimos 10 años en el mejor equipo de Italia, con el mejor proyecto, mejor acompañado y probablemente hasta con el mejor técnico que podemos estar hablando, que es Antonio Conte. Y en cuanto a quién creemos que le puede ir peor o se le puede dificultar, sería el caso de Jonathan David,
en la Juventus, no tanto por el jugador, sino por el contexto, porque la verdad que la situación de la Juve, como bien sabes, Javi, pues ha dado mucho de qué hablar, que el 9 no termina de asentarse. Totalmente de acuerdo. Sería lo único que podría perjudicarle a la Juventus, pero si el proyecto, como había comentado antes, se lo coge bien, tiene también muy buenas oportunidades de triunfar, pero bueno, eso habrá que verlo. Hay muchas dudas ahí, ¿no? Muchas dudas. Y bueno, muchachos, ya con esto finalizamos el video. Déjenos en los comentarios, por favor, también respondan esta pregunta. ¿Creen que Modric va a ser mejor que De Bruyne, que va a rendir mejor? Que si Gasperini a lo mejor va a ser una decepción porque no es el contexto idóneo, porque no sabe llevar al jugador. Déjenos saber todo en los comentarios, denle la campanita, suscríbanse, denle like y bueno, y hasta la próxima. Hasta luego.